La oración es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. Y es que la oración es compartir con Dios todos nuestros momentos, alegrías, tristezas. La oración tiene que ver con compartir nuestras derrotas como nuestras victorias, nuestras preocupaciones como nuestras tranquilidades o incluso nuestros sueños como nuestras decepciones. Y es que la oración es la forma como nosotros podemos comunicarnos con nuestro Creador. Pero ¿sabes algo más? La oración también tiene que ver con interceder por otras personas. Y eso es lo que justamente hemos estudiado en esta semana. Una lección extraordinaria, una lección maravillosa, donde hemos podido ampliar el concepto de lo que es la oración intercesora, ¿verdad? ¿Te gustó la lección? Yo creo que sí. A mí me encantó y es por eso que ahora vamos a empezar a desarrollar el comentario. Lección número 4 de la escuela sabática y el título es El poder de la oración, interceder por otros. Aquí empezamos. Vamos a empezar el estudio de la semana compartiendo con ustedes el versículo de memoria. Santiago capítulo 5, versículo 6. Veamos qué dice. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cuán importante es la oración intercesora? Qué valioso es tener este instrumento de ayuda. No de ayuda solamente para quienes o por quienes estamos orando, sino que la oración intercesora, en primer lugar, trae beneficio a uno mismo. Porque cuando tú oras por alguien, tú te sientes bien, te sientes feliz, tranquilo, tranquila, contento, contenta, al saber que colocaste la vida de alguien en las manos del Señor, ¿verdad? Esa es la oración intercesora. Y la Biblia habla mucho sobre la oración intercesora. Y es lo que vamos a desarrollar justamente en la lección de esta semana. Hemos dividido la lección en 3 partes, como ya sabes que es costumbre, que te voy a mencionar más adelante. Pero antes, recuerda algo importantísimo. En la descripción de este video tienes muchos enlaces para tu crecimiento y recursos de escuela sabática. Así que aprovéchalos. Hay un canal nuevo donde hacemos un estudio diario de la lección. Está también las infografías diarias de la lección de la escuela sabática. Así que ve todos los recursos que te ayuden a poder comprender y comparte estos recursos con tus amigos. Ya sabes que este video lo estamos grabando desde Chiquián, desde Perú, en Ancash. Yo soy pastor de la Iglesia Adventista y también te invito a que compartas el video y a que puedas suscribirte al canal si es que hasta el momento no lo has hecho. Así que yo desde ya agradezco a todos los que están suscritos. Agradezco de corazón. Estamos creciendo como comunidad cristiana y eso es muy bueno. Así que si estás viendo este video por primera vez, no te olvides de suscribirte, activa la campanita para que recibas las notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. Ahora sí, compartimos las 3 enseñanzas de la lección de esta semana. Enseñanza número 1. ¿Por qué necesitamos orar? Enseñanza número 2. Intercesores poderosos. Jesús y Pablo. Y enseñanza número 3. La alegría de orar por los demás. Aquí empezamos con esta pregunta. ¿Por qué necesitamos orar? Es más, quizá hablo para alguien en este momento que no está acostumbrado a orar. O de repente simplemente no tiene la necesidad de hacerlo. ¿Sabes por qué necesitamos orar? Pues vamos a la Biblia. Así que quiero invitarte a que abras tu Biblia en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 12. Veamos qué dice la Biblia. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay un tremendo conflicto. El conflicto entre el bien y el mal. El conflicto entre el diablo y Dios. Dios creó a Lucifer. Lucifer se rebeló, cayó, y con él cayeron miles y millones de ángeles. Y desde ese tiempo hay una gran disputa, una gran batalla. ¿Y sabes qué? Tú, que me estás mirando, tú eres parte de esta batalla. De hecho, yo creo que tú estás en el centro de la batalla. Sí, porque mientras tú tienes el deseo de orar, de estudiar tu Biblia, de compartir el mensaje,
Mientras tú tienes el deseo de hacerlo mejor, el diablo no quiere. El diablo no te deja. Y hay una gran lucha. Por eso a veces no tienes ganas de orar. A veces es más fácil para ti pasar viendo un partido de fútbol de 2 horas o ver una serie en Netflix que no baja de 2 horas a pasar 2 horas orando con Dios o en comunión con Él. ¿Por qué? Porque justamente en esta lucha entre el bien y el mal, Dios desea lo mejor para ti, pero Dios no va a forzarte a hacer algo que tú no quieres. Aquí es donde justamente entra el tema de la oración. Yo quiero leer textualmente lo que la lección dice en el día domingo. Dice lo siguiente: lo que Dios no hará es forzar la conciencia. Mira, Dios nunca va a forzar tu conciencia. Dios nunca va a tomar una decisión por ti. Por eso es que es tan significativa el tema de la oración. Dice lo siguiente la lección: aunque Dios está haciendo todo lo posible para llegar a las personas antes que oremos, antes de que nosotros oremos, nuestras oraciones desatan el poderoso poder de Dios. Él respeta nuestra libertad de elección al orar por otro y puede hacer más a la luz de la controversia entre el bien y el mal cuando oramos que si no lo hiciéramos. Hay gran poder en la oración. Dios no te va a forzar a orar y mucho menos a orar por otro. Pero créeme que si tú oraras por alguien que hoy está necesitando, Dios haría mayores milagros y su poder se manifestaría de forma increíble porque hay un pueblo que ora por una persona. Es por eso, hermanos, que en este conflicto, el conflicto entre el bien y el mal, necesitamos de orar, necesitamos doblar nuestras rodillas, aunque la oración tiene que ver con una comunión permanente con Dios. Son las 24 horas del día en comunión con el Señor. Tienes que tomar un tiempo al día para conversar con Jesús, para arrodillarte, para sentarte, para caminar a solas con Él, para escuchar su voz y para que tú le hables. ¿Me dejo entender? La oración es importante en la vida de todo cristiano, porque mientras que Dios nos habla a través de su palabra, nosotros le hablamos a Dios a través de la oración. Qué lindo, ¿verdad? Ese es el desafío de todo cristiano. Ahora, veamos qué dice esta cita del Espíritu de Profecía. Forma parte del plan de Dios concedernos en respuesta a la oración hecha con fe lo que no nos daría si no se lo pidiésemos así. ¿Te das cuenta cuán importante es la oración? Y un ejemplo de hombre de oración era Daniel. Y de hecho, Daniel refleja el conflicto entre el bien y el mal. Así que vamos a ver qué dice el libro de Daniel, capítulo 10, versículo 11 en adelante. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que he de decirte y ponte en pie porque a ti he sido enviado. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando y me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero Miguel, uno de los príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Mira, qué interesante. Claro está que Miguel es Jesús y que en este versículo el rey de Persia hace representación a Satanás. Hay un conflicto. Mientras que el ángel tenía un mensaje para Daniel, Satanás lo impedía. Satanás no quería. Es que hay un gran conflicto. Mientras que Dios desea lo mejor para tu vida, el diablo no lo quiere. Mientras Dios desea y anhela que te salves, el diablo quiere que te pierdas. El tema es que Dios no va a decidir por ti, ni siquiera el diablo. Hay un gran conflicto, amigos. Y tenemos que aprender a ser hombres y mujeres de oración, así como lo fue Daniel, que constantemente tenía un crecimiento espiritual como consecuencia de una comunión permanente con Dios. Eso es lo que necesitamos, orar por nosotros, pero principalmente orar por los demás. Es tiempo, hermanos, es tiempo, queridos jóvenes, de interceder, de colocar en nuestras oraciones las necesidades y las aflicciones de las demás personas.
En esta segunda parte vamos a ver ejemplos de personajes de la Biblia que fueron grandes intercesores. Vamos a ver primero a Jesús. Vamos a ver un versículo, Marcos capítulo 1, versículo 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Hay dos cosas que me llaman la atención acá. Número 1, Jesús tenía un horario para orar. Número 2, Jesús tenía un lugar para orar. Yo pregunto, ¿tienes un horario o estás orando cuando puedas? ¿Tienes un lugar específico para orar, amigo? ¿O estás orando allí entendiendo de que la oración es conversar con Dios y estar en su presencia todo el día, definitivamente? Pero es necesario tomar un momento en el día para conversar tú y Él a solas. Eso hacía Jesús. ¿Y sabes por qué? Porque al orar, Él se llenaba del poder de Dios. Y al tener el poder de Dios, Él podía ministrar y orar e interceder por sus discípulos. Un ejemplo muy claro es Pedro. Jesús oró e intercedió por Pedro para que la fe de Pedro no fracasara, para que Pedro no quedara en el fracaso, sino que se levantara y continuara como un gran predicador. Y eso es lo que pasó. Pedro negó a Jesús definitivamente. Pero Jesús oró por Pedro para que ese evento, para que ese momento no lo derrotara, sino que a pesar de eso Pedro sea levantado nuevamente por el poder del Espíritu Santo. Y esa fue la oración de Jesús. Y así fue. ¿Quién fue el predicador en ese gran Pentecostés? Fue Pedro, porque las oraciones del Maestro fueron especiales y Dios escuchó esas oraciones. Mira, nosotros somos llamados a orar y a interceder por los demás. Lo mismo pasó con Pablo. Pablo era un hombre que intercedía, que oraba, y sus oraciones eran oraciones específicas y principalmente no eran por él, eran por las iglesias, eran por los amigos con los que él había compartido un viaje misionero. Vamos a ver dos textos bíblicos para ampliar un poquito el panorama. Filipenses capítulo 1, versículo 3 al 7. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones ruego con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo oraba por los demás. Mira, Pablo en muchos momentos de su vida pasó en una cárcel, pero cuando Pablo oraba, dice que había gozo en su corazón. Pero cuando oraba por los demás, mira, este es un buen ejemplo de que si hoy tú estás desanimado, desanimada porque tuviste problemas en la iglesia, porque quizá alguien habló mal de ti, desanimado porque perdiste el trabajo y hoy estás buscando uno nuevo y nadie te da sábado libre, desanimado porque no fuiste a rendir examen en un sábado porque eres adventista y te reprobaron. Yo no sé, pero mira, lo que el texto bíblico me enseña es que en la situación que tú te encuentres, en el momento donde hoy tú te encuentres, orar por los demás va a traer gozo a tu corazón. Orar por los demás trae fuerzas y trae ánimo en tu corazón. Vamos a ver otro ejemplo. Veamos allí Lucas capítulo 22, versículo 31 y 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El ejemplo de Pablo es de quien intercede por las iglesias, por los miembros de esas iglesias. El ejemplo de Jesús es uno que intercede por sus discípulos. Lo dije hace un momento. Jesús intercedió por Pedro para que cuando fracasara, porque esta palabra donde dice para que tu fe no falte, ese faltar no tiene que ver con una disminución de fe, tiene que ver más con fracasar o con fallar. Tú puedes fallar en tu vida, pero tienes que volver. Pedro falló en su vida, pero Cristo lo repuso. Cristo le dio nuevamente lugar. Ahora, vamos a hacer aquí una dinámica muy corta. Pon tu nombre en vez de Pedro. Yo lo voy a leer así, ¿no? Anthony. Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo, pero he rogado por ti para que tu fe no fracase. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Es precioso. Mira, Dios intercede por sus hijos. Jesús oraba por sus discípulos. Y ten certeza que tus oraciones son escuchadas. Y vamos a verlo un poco más adelante. Pero tus oraciones son escuchadas. Y Jesús es nuestro intercesor. Jesús pelea por nosotros para que no caigamos en el mal,
Los ángeles de Dios están prestos en el cielo para bajar en cuanto el ser humano lo necesite. Ese es nuestro Creador. Porque Jesús fue un gran intercesor. Y el ejemplo de Pablo, como mencioné, también nos ayuda a entender que somos llamados a interceder en oración porque trae gozo a nuestro corazón. Mira, hay alegría en el cielo cuando un pecador se arrepiente. ¿Es cierto o no es cierto? Es cierto. Pero mira, hay gran alegría en el corazón de un cristiano cuando intercede por otro que está en pecado y esa persona deja su pecado y vuelve a los pies de Cristo. Y es justamente porque la oración intercesora tiene ese gran poder en Cristo Jesús de traer a los pecadores a sus pies, de que una persona sea sanada por una enfermedad, de que un hogar sea rehabilitado y reestructurado por la gracia de Dios, que un trabajo sea encontrado ahora que no lo tienes. Es el poder que hay en la oración intercesora. El poder en Cristo Jesús, claro que sí, pero ¿por intermedio de qué? De la oración intercesora. Dios nos ha llamado, amigos, a orar por los demás, a presentar las peticiones, a presentar los problemas de las demás personas. Pero ¿sabes qué está pasando? Que a veces estamos más preocupados por mostrar los errores de las personas que por orar por ellos. A veces somos mejores criticando a los hermanos que orando por ellos. Somos mejores viendo los errores de los demás que encaminándolos de nuevo a Cristo. Ese es el problema. Que la oración posiblemente hoy no sea una prioridad en ti. Que puedes pasar más tiempo hablando de alguien y menos tiempo hablando con Jesús de esa persona. Ese es el gran problema. Vamos a ver dos textos bíblicos. El primero está en Job, capítulo 16, versículo 21. Ojalá pudiera disputar el hombre con Dios como con su prójimo. Aun cuando la palabra en el idioma español dice disputar, no está diciendo pelear, no está diciendo discutir, no, sino que Job sabía que Dios estaba en favor de él, que Dios era el intercesor de él. Por eso el texto bíblico dice, ¿no? Ojalá pudiera disputar el hombre con Dios, así como con su prójimo, porque somos llamados a ser intercesores a nuestro prójimo. Orar por ellos y presentar su petición a Dios que está en el cielo. Ese es el llamado que Dios nos hace en este día. Y mira, es importante porque hay un texto maravilloso que justamente nos habla de la oración. Está en el libro de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 en adelante. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Este texto es muy bonito, pero hay que entenderlo. Muchos solamente se han enfocado en leer el versículo 15, porque el 15 claramente dice, ¿no? Si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa, sabemos que las peticiones serán hechas. Sí, pero cualquier cosa que pidas, pero de acuerdo a su voluntad. Eso es lo que el texto bíblico nos dice en el versículo 14. Que hay confianza si es que pedimos cosa alguna conforme a su voluntad. Él va a responder. Si tu oración tiene que ver con el perdón de tus pecados, si tu oración tiene que ver con tu salvación, Dios va a responder. Porque es el plan de Dios y es la voluntad que tú te salves. Pero tú puedes pedir cualquier otra cosa que sea buena. Quizá hasta creas que es justa y necesaria. Pero eso no significa que Dios va a responder como tú quieres. Porque las respuestas son de acuerdo a la voluntad del Señor. Y mira lo que dice a continuación. Veamos el versículo 16. Si alguno ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Muchos han intentado tratar de explicar este versículo y entender a qué se refiere Juan cuando escribe acerca del pecado de muerte. Así que muchos lo han asociado con el pecado contra el Espíritu Santo, ¿no? Que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero lo que principalmente el texto nos quiere enseñar en este versículo es que, amigos, somos llamados a ver si alguien cometió pecado, no para juzgarlo, no para criticarlo, no para levantarle el dedo. Fuimos llamados a ver si alguien cometió pecado para pedir a Dios que tenga piedad y misericordia de esa persona. Vuelvo a repetir, a veces perdemos tiempo, hermanos,
tiempo en las iglesias discutiendo el pecado de alguien, señalando y buscando los errores de alguien, cuando esa persona lo que no necesita es que se le señale el pecado. Lo que esa persona necesita es restauración, hermanos. A veces somos muy buenos alejando a las personas del pecado, pero muy malos trayéndolos a Cristo Jesús. Tenemos que tener mucho cuidado. La oración es importante y eso está muy relacionado con lo que dice Mateo capítulo 18. Si ves a alguien que está en pecado, ora por esa persona y si es posible, ora con esa persona. Ese es el llamado de Dios para esta semana. Orar por los demás, interceder por el prójimo. ¿Tú crees que es necesario interceder por las personas? ¿Entiendes que hay poder cuando tú oras por los demás? ¿Entiendes que hay un avivamiento en tu vida cuando oras por los demás, así como lo fue en Pablo? ¿Entiendes que Dios responde las oraciones conforme a su voluntad y más si son acerca de la salvación? Jesús oró por Pedro y Dios respondió a la oración y lo salvó a Pedro. Lo levantó a Pedro aun cuando su fe fracasó en algún momento. Eso es lo que Dios espera de nosotros, que seamos intercesores de los demás. Ahora, permíteme presentarte 4 consejos para que tú empieces a orar por los demás. ¿Te gustaría saber? Ok, toma nota de esto. Consejo número 1. Busca un horario para poder orar por los demás. Busca un horario. Búscalo. Ok, mira tu horario en el día. ¿En qué momento estás libre? Porque no voy a decir que busques un momento en el que estés menos ocupado. No, tienes que buscar un momento libre en tu día. Busca un momento. Pastor, no tengo día libre. Sí tienes un día libre. Es que, pastor, trabajo desde las 7 de la mañana. Pues busca a Dios a las 4 de la mañana. Busca a Dios a las 5 de la mañana. Pero si no tienes este primer paso, este primer consejo aplicado, no esperes aplicar lo demás. ¿Ok? Así que, número 1, por favor, busca un horario. Número 2, busca un lugar. Un lugar donde puedas orar, donde haya quietud, donde haya silencio, donde no haya bulla. Busca un lugar, por favor. Si no es en tu casa, sal de tu casa, anda a un campo, anda a un bosque, donde encuentres quietud y allí conversa con Dios. Consejo número 3, haz una lista por las personas que tú vas a orar en la semana. ¿Está bien? Esta semana haz una lista. ¿Por quiénes vas a orar y por qué motivos vas a orar? Y vas a empezar a orar todos los días por esas personas. Y finalmente, una vez que en ti se haya formado este hábito y sientas la necesidad de incluir a otros, hazlo. Y ese es mi 4 consejo. Incluye a otros para orar. Quizá en algún momento te vas a desanimar. Quizá en algún momento te vas a sentir cansada humanamente o cansado humanamente. Es allí cuando llames a los demás para que te animen y juntos puedan orar por las personas quienes están en tu lista. Aplica estos 4 consejos. Cuéntame cómo te ha ido de aquí a un tiempo, ¿te parece? Y quiero dejar aquí una pregunta para que tú respondas en los comentarios. ¿Cuáles son los obstáculos que se te presentan que te impide orar por los demás? ¿Ok? Me gustaría saber allí en los comentarios. Escríbelos para poder conocer un poco qué obstáculos tiene el cristiano por el cual no puede orar por los demás. Mira, que Dios te bendiga, que Dios te ayude y recuerda que cada lección no es teórica, cada lección es práctica. Así que empieza a interceder por los demás. Nos vemos la próxima semana.